Palacio Nacional en la Ciudad de México, domingo 9 de febrero de 1913. Todo parece en calma y de pronto se empiezan a escuchar unos balazos y aparece en el Zócalo una tropa de soldados que quieren derrocar al presidente Francisco I. Madero. Era un grupo de amotinados que inició un golpe militar que iba a cimbrar a esta metrópoli y a cambiar la historia del país. ¿Quiénes eran los que conspiraban en contra del presidente democráticamente electo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el desenlace de esa traición que ahora todos los mexicanos conocemos como la Decena Trágica? La Decena Trágica es un periodo muy importante de nuestra historia. Se llama decena porque son 10 días que van del 9 de febrero al 18 del mismo mes de 1913. En esos 10 días se dio un cuartelazo, un golpe militar contra el gobierno de Madero y estas cuestiones de orden militar se desarrollan en la Ciudad de México. Entonces es la primera vez que la revolución afecta a la capital de la República. Entonces es una situación muy difícil. Una página que nos llama a la reflexión y a la autocrítica, porque un experimento democrático que era el primero que se desarrollaba en el siglo XX después de décadas en donde México no conocía la democracia, intentó transformar al país de una manera pacífica y a través de las instituciones. Y sin embargo, ese experimento y ese sueño maderista fue abortado de manera violenta y trágica por un golpe militar y por una traición. En mayo de 1911, el movimiento revolucionario, encabezado por Madero, había obligado al dictador Porfirio Díaz a renunciar y a salir del país después de más de 30 años en la presidencia de México. En octubre de ese mismo año, Francisco I. Madero ganó las elecciones y en noviembre asumió la presidencia. Pudiera él además ganar la presidencia de la República legítimamente con el voto popular, con una amplísima mayoría, estableciendo por primera vez en México la democracia directa. Era la primera vez, esto ocurrió en el año 1911, que esto sucedía, y de inmediato cuando comienza a gobernar el presidente Madero, va a encontrar varias dificultades de muchas índoles. La Decena Trágica se fue gestando desde meses atrás porque Madero asumió la presidencia con una enorme fuerza política, con una gran popularidad. Era el personaje más querido, más reconocido, más respetado a nivel nacional. Sin embargo, muy pronto su gobierno se fue desgastando porque, en primer lugar, aceptó concesiones que le fueron muy costosas desde los primeros meses de su administración. En segundo lugar, porque no tenía fuerza propia, había disuelto a su propio ejército. En tercer lugar, porque la gran coalición maderista con la que él llegó al poder se fue desgastando y se fue fracturando. Algunos se preguntan por qué Madero disolvió el ejército revolucionario con el que había derrotado a Porfirio Díaz. Madero licenció al ejército revolucionario que había ganado en la insurrección contra el gobierno de Porfirio Díaz porque después de la toma de Ciudad Juárez, él se dio cuenta de que la revolución se estaba radicalizando
en una medida con la que él no estaba de acuerdo. Y la revolución que había tenido lugar fue una revolución de una enorme violencia popular. Por eso, cuando Porfirio Díaz decidió sentarse a negociar su renuncia y que se establecieron las pláticas de paz, de donde salieron los acuerdos de Ciudad Juárez, una de las condiciones que Madero impulsó y con la que estuvo de acuerdo fue el desarmar y licenciar al ejército maderista y regresarlo a sus hogares. Esto era una medida que era congruente con la visión de revolución que tenía Francisco I. Madero. Él no era partidario de la violencia, pero tampoco era partidario de una revolución que llegara hasta sus últimas consecuencias y que acabara con la propiedad, con las instituciones, con las leyes. Al disolver el ejército maderista, la seguridad pública quedaba en manos de las instituciones que existían en ese momento. Las policías, el Ejército Federal y la Armada que vigilaba los mares y las costas mexicanas. De ese modo, cuando Madero asumió la presidencia de la República y que comenzó a ver que su gobierno era desafiado por varias rebeliones que comenzaron prácticamente desde los primeros días, cuando ocurrieron esas rebeliones, Madero se dio cuenta de que el único instrumento que tenía para combatirlas pues no era otro más que el ejército porfirista, el ejército al que él había derrotado, que era un ejército cuyos altos mandos tenían un profundo odio, rencor y coraje contra Francisco I. Madero porque los había humillado. Así que Madero, en 1912 y 1913, ya no tenía la fuerza de cuando asumió la presidencia en 1911, lo que aprovecharon muy bien sus enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos? El Ejército Federal, las clases altas, la Iglesia Católica, la jerarquía católica, los hacendados, los grandes empresarios, comerciantes y financieros. Al principio estaban temerosos, le tenían miedo a la autoridad moral, a la legitimidad y a la fuerza política que tenía Madero. Pero cuando vieron que se iba desgastando, que su coalición se fracturaba, que había compañeros de Madero que se levantaban en armas contra él, como fue el caso de Pascual Orozco y de Emiliano Zapata, cuando vio que algunos de los líderes del Ejército Federal también estaban en contra, sus enemigos fueron adquiriendo confianza y fueron avanzando, fueron cada vez más audaces, cada vez más desafiantes. Aunque Emiliano Zapata, líder campesino de Morelos, se había sumado a la rebelión maderista en marzo de 1911, meses después promulgó el Plan de Ayala, el documento fundamental del zapatismo, pues consideraba que Madero no había cumplido su promesa de devolver la tierra a los pueblos y comunidades campesinas, y se convirtió en uno de sus más fuertes enemigos. De hecho, Madero nunca lo pudo derrotar. Por su lado, Pascual Orozco, importante líder revolucionario norteño, también se había rebelado contra el presidente en 1912. Pero al margen de Zapata y de Orozco, en la capital, los altos mandos del ejército militar, encabezados por 3 antiguos porfiristas, 2 de ellos presos, pero conspirando tras las rejas, se confabularon para acabar con Madero. Lo que tenemos es un golpe militar organizado por 3 generales, encabezado por Bernardo Reyes, que estaba en la cárcel, en la penitenciaría de Tlatelolco. También participaba Félix Díaz, también en la cárcel, pero en Lecumberri, y por el general Manuel Mondragón, que estaba libre. Uno que se sentía heredero de don Porfirio porque era su sobrino, de nombre Félix Díaz, que se levanta en armas pensando que el pueblo mexicano lo apoyaría por ser pariente del dictador. Por supuesto, fue derrotado y encarcelado. El otro, que era más peligroso,
y que inclusive el propio don Porfirio se había fijado en él como un posible sucesor, como un probable hombre a quien dejar la presidencia, era el general Bernardo Reyes, que también, al saber el triunfo electoral de Madero, sintió seguramente celos o algún tipo de deseo de venganza, porque él ya se sentía el heredero natural de don Porfirio, y también organizó un intento de levantamiento que igualmente va a fracasar y será puesto preso. El tercero era Manuel Mondragón, militar del régimen porfirista, quien se iba a encargar de liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de prisión al mando de 500 dragones artilleros. Pero no solo los tres generales conspiraron contra Madero. Hubo otro agente que fue determinante para aquel golpe militar. El embajador norteamericano de nombre Henry Lane Wilson. Por palabras de él mismo sabemos que don Porfirio le daba regularmente un dinerito para que estuviera contento en México y hablara bien de su gobierno. El embajador era el decano del cuerpo diplomático, era el único embajador, todos los demás representantes internacionales tenían categorías menores, entonces él convocaba al cuerpo diplomático para tratar de exigir garantías para los ciudadanos extranjeros que vivían en la Ciudad de México. Pero junto a eso, él lo que hacía, siempre había sido opositor al gobierno de Madero, era lanzar muchos rumores. Y, por ejemplo, pues lo que siempre circuló en estos días de su parte era la amenaza de que el gobierno de Estados Unidos iba a intervenir en el país debido a la situación y para poderla tranquilizar, para poder calmar lo que estaba pasando. Todos esos factores y algunos más influyeron en el levantamiento armado que hoy conocemos como la Decena Trágica. Bueno, el día 9 de febrero de 1913, muy temprano en la madrugada, el movimiento rebelde estalló en lo que era la antigua escuela militar de aspirantes. Y curiosamente, el movimiento inicia cuando estos alumnos de esa escuela salen de su plantel y se suben a los tranvías que corrían precisamente por lo que hoy es la calzada de Tlalpan, desde la población de Tlalpan hasta el Zócalo capitalino. Así que se fueron en tranvía los que estaban levantados en armas, llegaron a Palacio Nacional, en donde estaban ya en complicidad con los oficiales que ahí guarnecían la sede del Poder Ejecutivo, tomaron el palacio y se corrió muy pronto el rumor en la ciudad de que algo había sucedido en el Zócalo. Y entonces en su casa, en la colonia Santa María de la Ribera, el general Lauro Villar, que era el comandante militar de la plaza, Lauro Villar, de inmediato se dirigió al Zócalo, se dio cuenta que el palacio estaba tomado, pero se dio cuenta que torpemente los mismos levantados no habían atacado los cuarteles que están atrás del palacio. Se dirigió a ellos e encontró a los soldados de un regimiento de infantería y de un regimiento de zapadores perfectamente leales al gobierno del presidente Madero, y con ellos se introdujo por la parte de atrás de las puertas del palacio, capturó a todos los rebeldes, los echó, y lo primero que hizo una vez que los tuvo presos fue subir al despacho presidencial. Pensemos que es un tiempo de comunicaciones todavía muy limitadas, en donde había un teléfono, y ahí pudo comunicarse al otro teléfono que se encontraba en la residencia presidencial en el castillo de Chapultepec, en lo que hoy conocemos como el Alcázar, que era el sitio donde vivía el presidente de la República. Habló con el presidente Madero, le informó que había un levantamiento. Ya para entonces se sabía se decía que vendrían más tropas a apoyar a los rebeldes, y el presidente Madero, confió, por supuesto, en la lealtad del general Lauro Villar, y él se dispuso a su vez a partir de Chapultepec al Zócalo de la ciudad. Madero se traslada del castillo a Palacio Nacional cuando sabe esto. Es la famosa desfile de la lealtad, donde va acompañado por alumnos del colegio militar. Para entonces, también llegaron al Zócalo los alzados que habían ido a liberar de sus prisiones a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Y Bernardo Reyes, en una especie de alarde de una valentía muy tonta,
se arrojó literalmente a caballo en contra de la puerta de palacio donde estaba el general Lauro Villar y se ordenó que las ametralladoras que ya tenía él dispararan y mataron al general Bernardo Reyes. Pero en la refriega, en los balazos, se retiran los sublevados, se van a refugiar a la Ciudadela, pero en la balacera el general Lauro Villar recibe un balazo en el cuello, no muere pero queda muy mal herido. Al enterarse de esto, Madero se vio obligado a confiar en Victoriano Huerta, a quien pidió que fuera contra los atacantes que quedaban. Empiezan los encuentros entre las tropas afines a Madero y las que son contrarias. Esto va a durar varios días, la prensa deja de salir, son días que el periódico no sale, se cierran los comercios, la gente no sale de sus casas, se encierra, es decir, hay una situación de muchísimo miedo en la ciudad porque realmente se está combatiendo con cañones, con piezas de artillería. El cañoneo estremecía el cielo y la tierra. Las balas de las ametralladoras caían en una lluvia de hierro y fuego por toda la ciudad. Escribió en su diario Kumaichi Horiguchi, diplomático japonés. Incluso en algún momento, hacia el 14 de febrero, se arregla un armisticio con los levantados en armas para poder retirar los cuerpos que hay en los cadáveres que hay en las calles para poder quemarlos. A pesar de que Madero ya había tenido conflictos con Huerta por la manera tan sanguinaria con la que había combatido a Pascual Orozco y a los zapatistas en Morelos, le confió la jefatura de armas de la ciudad. Y confió plenamente en lo que hará Victoriano Huerta, quien los siguientes 10 días es el comandante militar de la plaza y se la pasa engañando al presidente, diciéndole que ya va a atacar, que ahora sí va a tomar la Ciudadela, que ya falta poco, que están llegando refuerzos, y el presidente no se ha dado cuenta, a pesar de que su hermano Gustavo Amadero le ha estado informando: Pancho, no confíes en ese hombre, Pancho, no confíes. Y lo peor de todo es que un día los espías que tenía Gustavo Amadero descubrieron a Victoriano Huerta tomando un cafecito con Félix Díaz, que había sobrevivido, y otro día con el embajador norteamericano. Victoriano Huerta se había sumado a la conjura para derrocar a Madero y colocar a Félix Díaz en la presidencia. Pero también iba a traicionar a los conspiradores porque él quería ser presidente. Se dice que se lo hizo saber al embajador estadounidense, cuya intervención en todo el conflicto siguió agravando la situación. Incluso, el diplomático norteamericano, junto con 25 senadores encabezados por Gumersindo Enríquez y Guillermo Obregón, le exigieron a Madero que presentara su renuncia a la presidencia. Madero se niega a presentarla. Posteriormente, el cuerpo diplomático también se lo va a pedir. Incluso va a ser el ministro español el que lo solicite directamente. Según esto, para beneficio del gobierno, Madero se niega, siguen los combates y entonces Huerta decide dar un segundo golpe militar, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar que son dos golpes, el primero de estos tres generales y luego el que realiza Huerta. Huerta le había prometido a Madero que iba a acabar con el motín en la Ciudadela, pero en lugar de cumplir su promesa, atacó Palacio Nacional. Huerta, a través del general Aureliano Blanquet, aprisiona a Madero, a José María Pino Suárez, a su gabinete, los encarcelan ahí en el Palacio Nacional, también al hermano de Madero, a Gustavo Madero, y con ellos ya prisioneros, empieza a negociar la paz con Félix Díaz a través precisamente del embajador de Estados Unidos en México. Es decir, lo que tenemos es una injerencia muy, muy grande de parte del embajador en los asuntos internos de México, y de esta manera se logra un acuerdo. Entre ellos firman lo que se conoce como el Pacto de la Embajada, en donde Huerta
va a asumir la presidencia interina del país, va a convocar elecciones, va a pacificar también el país, ese es el compromiso, y Félix Díaz se reserva la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones a las que se convoquen. Primero tomó preso al presidente de la República, mandando unos oficiales que irrumpieron en el despacho presidencial donde se encontraba Madero. Bajó el presidente Madero al patio y ahí estaba ya un regimiento sublevado al mando del general Aureliano Blanquet, que tomó preso al presidente Francisco I. Madero, y Blanquet le fue a informar a Victoriano Huerta, que estaba comiendo en un restaurante en la calle de 5 de Mayo, justamente con el hermano del presidente, con Gustavo Madero, porque le había ofrecido, vamos a comer, don Gustavo, para platicar nuestras diferencias. Ahí lo traicionó, lo tomó preso y ahí lo trajeron aquí a la Ciudadela, en donde esa noche será terriblemente martirizado, le sacan un ojo con una bayoneta y ya en el suelo, retorciéndose de dolor, lo acribillan a balazos al hermano del presidente Madero. El presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez y el general Felipe Ángeles, el único general que le permaneció leal en esos momentos, quedaron bajo prisión en Palacio Nacional por 3 días. Huerta logra que los senadores de la República y el secretario de Relaciones Exteriores ofrezcan al presidente y al vicepresidente que si renunciaban los dos, protegerían sus vidas y se podrían ir a vivir a Cuba. Y Madero pensó en su esposa, en su mamá, en su hermano que acababa de morir, cómo iba a traer tanto dolor a la familia, y quizá consideró que podría salvar la vida. E igual Pino Suárez, y los dos quizá temerosos con la idea de salvar la existencia, firmaron su renuncia. Como el presidente y el vicepresidente estaban presos, Pedro Lascurain, el secretario de Relaciones Exteriores, quedó como presidente de la República. Y en los 45 minutos siguientes, los únicos que duró su mandato, nombró secretario de Gobernación a Victoriano Huerta. Acto seguido, Lascurain renunció y Huerta, en su calidad de secretario de Gobernación, ocupó legalmente la presidencia de la República. Por supuesto, una vez que alcanzó su objetivo, Huerta, que sí era un chacal, un asesino, sembró las cosas para que en su nombre se asesinara tanto a Francisco Madero como a José María Pino Suárez. Deciden trasladarlos a la penitenciaría de Lecumberri, lo que ahora es el Archivo General de la Nación, y esto ocurre en la noche, ¿no? del 21 al 22 de febrero, y los llevan en carros diferentes, custodiados, y cuando están llegando ahí hay un ataque a los carros y mueren los dos, ¿no? Tanto el presidente como el vicepresidente. La explicación que se dio oficial era que un grupo de maderistas, de gente que apoyaba a Madero, habían querido salvarlos y que entonces habían muerto. Y les dieron de tiros en la cabeza. Y ahí termina, en realidad, la escena trágica e inicia, y es lo importante, la revolución constitucionalista. La muerte de Madero alimentó una segunda etapa de la revolución. Una etapa que fue mucho más importante porque llegó a donde Madero no quiso llegar. Es decir, ya no dejaron ni la Constitución, ni las leyes, ni las instituciones. Y la segunda etapa de la revolución creó un nuevo Estado, un nuevo pacto social que se refleja nítidamente en la nueva Constitución Política de 1917. Es decir, esta segunda etapa de la revolución aprendió de los errores de Madero y no los repitió. Y ella sí, esta segunda etapa sí llevó la revolución hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que debemos recuperar de Madero su vocación democrática, su vocación de permitir
las libertades sin ninguna cortapisa, permitir que los problemas nacionales se debatan y se resuelvan de manera consensuada y a través de las instituciones. Creo que la vigencia del maderismo es este compromiso con los principios democráticos, con la voluntad de las mayorías, pero expresada de manera pacífica y a través de las instituciones, de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, que de manera abierta y equitativa discutan sus distintos proyectos en la arena política y que le permitan a la ciudadanía optar por una o por otra opción en condiciones equitativas y transparentes, ¿no? Creo que de la muerte de Madero, bueno, más de 100 años después, 110 años, 112 años después, el proyecto maderista sigue teniendo una enorme vigencia.